Continuamos con información y tenemos que hablar de la situación docente, porque hoy se concretó otro paro de actividades que fue convocado por el Frente Gremial. El MPL se adhirió a esta medida. Tal como lo habían anunciado ayer, hoy se concretó una asamblea en la Asociación de Maestros, donde los integrantes del MPL discutieron sobre la concreción de un convenio colectivo de trabajo. Sobre este tema y además para reconocer cuál es la postura que tiene el MPL con respecto a la modificación del estatuto docente, dialogamos con Ariel Sánchez. La idea era juntarnos los docentes para empezar a discutir del por qué no queremos que se reforme el estatuto docente. Porque nosotros consideramos que el estatuto es una ley que establece un piso de derechos para los trabajadores de la educación y que lamentablemente desde la década del 90 para acá, con el consentimiento de los sindicatos burocráticos oficiales, ha sido totalmente reformado con leyes y decretos, en algunos casos inclusive decretos que no tienen una validez formal porque modifican una ley donde no han ido sacando derechos. Y en esa misma lógica consideramos que si hoy se intenta reformar el estatuto, no va a ser para darnos más derechos, sino para quitarnos derechos. Nosotros lo que estamos proponiendo es que se discutan convenciones colectivas de trabajo, donde se regule las particularidades que existen dentro del sistema educativo y todas aquellas nuevas que se han incorporado, pero sin alterar los derechos consagrados en el estatuto del docente. Por ejemplo, el estatuto del docente establece un régimen de licencia para todos los trabajadores docentes y se considera docente todo aquel que ingresa en el sistema educativo a partir del día que ingresa. En cambio hay un decreto reglamentario, ¿sí? Un decreto del Poder Ejecutivo del año 83, que es el 542, que en un artículo dice excepto los suplentes. Entonces no se debe de modificar el estatuto, lo que se debe modificar es el decreto. El estatuto del docente aún hoy dice que los docentes se deben jubilar con 25 años de antigüedad y el 82% móvil. Ahora bien, hubo una ley que modificó, que es la ley del régimen de jubilaciones, que modificó esos derechos consagrados en el estatuto. Entonces, nosotros lo que creemos es que no se debe tocar más el estatuto, porque todas las legislaciones posteriores que modificaron el estatuto han sido para que los trabajadores sean precarizados, flexibilizados y que hayan perdido derechos. Nosotros lo que proponemos es que se generen instancias de discusión de convenios colectivos de trabajo con la patronal. Y eso es lo que estamos discutiendo acá con los colegas. Y seguimos con información del ámbito docente, pero en este caso vamos a compartir la entrevista que ha otorgado Lucía Griesñuk, diputada provincial, quien está dentro de la discusión del estatuto docente que se desarrolla en la capital de nuestra provincia, donde participa UDPM y diputados. Indicó que el objetivo es regular la actividad docente, incluso establecer derechos. Vamos a compartir la entrevista. En realidad, el estatuto no se va a modificar, el estatuto se va a actualizar y se le van a incorporar cuestiones que todavía no están incorporadas y que se vienen dando dentro del ámbito educativo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en las cuestiones de las modalidades nuevas que están dentro del sistema educativo, como por ejemplo hay trabajadores de la educación que dan clases o que trabajan en los centros de educación física, en los centros de educación física especiales, en las escuelas hospitalarias, en las escuelas domiciliarias, en las escuelas para jóvenes y adultos, en las escuelas secundarias rurales, en las escuelas de familias agrícolas y en tantas otras, en el Conectar Igualdad y en tantos otros lugares, en tantas otras modalidades que no están legitimadas en el estatuto del docente, pero sí están normalizadas a través de una resolución de un decreto. ¿Sería como también, lo planteó Jacobo, que tendrían más derecho? ¿Esa es la idea de la modificación? Sí, porque también existe una dirección de nivel nueva, la dirección de nivel inicial, que ha sido creada hace unos años atrás y que no está contemplada en el estatuto del docente. Así que, y también existen derechos que han sido logrados por los trabajadores de la educación con muchísimas luchas y que tampoco están legitimadas en el estatuto del docente. Así que creo que en lugar de quitarles derecho y de sacarles derecho a los trabajadores de la educación, con esta actualización del estatuto del docente se los va a respetar muchísimo más y se lo va a incluir con sus derechos.